Hacemos esta misión bautista de nuevo acá y, como siempre, empezamos orando. Padre, pedimos que siempre nos esté dando su aprobación para este culto que va a empezar y lo queremos hacer siempre con su consentimiento, agradeciéndolo pues usted siempre está con nosotros y que le dé al predicador las palabras que tiene que predicar. Gracias. Vamos a abrir las Biblias en Primera de Tesalonicenses. Y venimos siguiendo Primera de Tesalonicenses. Si no me equivoco, Primera de Tesalonicenses 3. Quedamos en la otra parte, ¿en cuál? ¿No te acordás en qué parte de Tesalonicenses? No. Quedamos en la parte versículo 3.5 hicimos. El 3.6. Hasta el 3.6 hicimos, ¿no? El 3.7. 3.7. Bueno. Del 3.7 hicimos una parte, ¿no? O sea, no sé, hicimos una parte del 3.7. ¿Todo? Bueno. Entonces habíamos visto, vamos a empezar de segunda Tesalonicenses 3.8 en adelante. Le venimos siguiendo la carta de Tesalonicenses. En 3.8 en adelante, dice así. Pues ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Bueno, ¿se acuerdan que Pablo había mandado a Timoteo para saber cómo estaban? Pues Pablo sufría mucho, pues este hombre estaba afligido, ¿no? ¿Por qué estaba afligido? Por las persecuciones, falsos hermanos, hambre, desnudez, que él venía pasando, ¿no? Y a pesar de eso él seguía firme, ¿no? En lo que el Señor lo había llamado, ¿no? Y entonces él se preocupaba por esta iglesia, que él veía que estaban siguiendo adelante, pero tenía una preocupación. Sabía que Satanás no descansa, pues, ¿qué pasa? Él sabe quién son los verdaderos creyentes y trae aflicciones y persecuciones. ¿Para qué? Para que el cristiano se canse, vea que la prueba y para qué seguir. Entonces Pablo, conociendo, bien, hemos visto que no hay que desconocer las maquinaciones, como están maquinando, para que sabiendo que esto, sabía que el cristiano al cansarse va a querer alejarse o dejar, o decir, bueno, le voy a seguir a Cristo, pero le voy a servir a media, o sea, no me voy a preocupar tanto como aquello. Vamos a dejárselo a los pastores, vamos a dejárselo a los que están más en la punta, porque ellos son los que tienen que estar más santos. Y sabemos que el cristiano no se trata de todos, somos todos, fuimos llamados. Ustedes hablan con mi carta de ponerme de Pablo y dice llamados a la santidad cuando empieza. Todos fuimos llamados a ser santos, no que el pastor debe ser santo y se debe santificar porque él es pastor, no. Todos vamos a tener que presentar, porque dice, no entrará en ninguna cosa inmunda, ser santo. Entonces, ser santo porque yo soy santo, perfecto. Entonces, todos debemos. El pastor solamente es alguien a seguir o imitar como modelo que Dios pone y obra en él, regenerándolo sea y mostrándole un ejemplo, pero debemos seguir a Cristo. Pues Pablo dice, sé imitadores de mí, pero como yo soy de Cristo. Entonces, Pablo sabía que esta iglesia se podía llegar a querer desviar, pero él sabía. Por eso mandó a Timoteo, pero vio que le traen buenas noticias. Esas buenas noticias las vimos que eran como evangelio, no la palabra. Que para él era, muchos vimos el domingo pasado que muchos dicen, me pongo contento porque viene esta platita, viene aquello, pero Pablo se ponía contento que un hermano esté creciendo en Cristo, o sea, está creciendo en la gracia, y eso lo pone cristiano, lo pone contento. Vimos a un pastor o a alguien que está a cargo porque mira y dice, ve, esta persona está creciendo, ¿no? Así que vimos eso, pues vimos lo que era consolado, él era consolado en eso. ¿Por qué consolado? Porque a pesar de eso, tenía mucho sufrimiento, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a ver el versículo 8 que dice, que ya lo leímos, ¿no? Que dice pero ahora, pues le expliqué todo eso porque si no, ¿cómo nos entiende que digo, pues ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor?
Eso quiere decir, pues ahora vivimos, si usted está firme en el Señor, no quiere decir que si esa gente no está firme en el Señor, él no va a vivir. No está hablando de eso, no en el contexto. Lo que está hablando es que como, a ver cómo lo puedo explicar, que él tenía como una, uniendo con lo que venía hablando anterior, decía que él tenía como, ¿se acuerda que dice? Tenía como una, le daba aliento, o sea, le estaba dando él, le estaba dando como un aliento para que él pudiera seguir y tuviera más, ¿cómo explicar? Más vitalidad para seguir, más energía, o sea, para vivir. Le daba, no, porque hay que saber entender lo que dice acá, no es que vivían porque ellos se portaban bien, porque si alguien se porta mal, yo no le decía dejo de vivir porque te portas mal, no. Está diciendo que le daba más ganas de seguir, más energía, más vitalidad, saber que esa gente se comportaba bien en el Señor, eso está diciendo ahora vivimos, ¿no? Está hablando eso, de que le daba una vitalidad. Ahora, y también dice, a ver, porque leo todo el texto, dice, pues ahora vivimos si vosotros estáis firmes. Fíjese que dice, pues ahora vivimos si vosotros estáis firmes. Está hablando de a ver cómo sería, sería si estáis firmes, está hablando de un presente indicativo, si estáis, o sea, si no es que yo hoy estoy firme, mañana por si me pasa algo u otra manera, o no, está hablando si estáis firmes constantemente, o sea, alguien que está firme, o sea, que está velando, ¿no? Constantemente, si vosotros estáis firmes en el Señor. No sé si he buscado la palabra firme para ponerlo, pero a ver si tenemos. La palabra vivimos es sao, o sea, que cuando dice vivimos es sao, eso sí tuve un tiempito de buscarlo, que sao debe venir desde Zoe, pienso, de Z-A-O, sao, vivimos, quiere decir la duración de la vida física. Eso le daba a él energía para seguir viviendo. Eso nos da energía, aquellos que estamos acá con una congregación. ¿Por qué? Porque vemos que la gente está progresando, aquel que está viniendo, vemos que sigue adelante, ¿no? Eso nos impulsa a nosotros, es decir, ver que aquel que viene con nosotros va creciendo, nos da ánimo, nos da fuerza, ¿no? Porque diciendo, no estoy trabajando en vano lo que estoy haciendo, veo que Dios está obrando en esta persona, me voy a esforzar más. Entonces a aquel que va llegando, este cargo le da energía. Entonces eso a Pablo le daba energía, ¿no? De seguir. Pues no en vano que nos preparamos, ¿no? Perdón. Entonces le da una vitalidad. Dice ahora, si estamos ahora, está hablando ahora de firme, está hablando en el presente, ya lo expliqué eso, ¿no? Voy a seguir entonces. El versículo 9, me perdí. ¿Sí, Andrés, un ratito? Sí. Dice así. En el 9 es así. Pues, ¿qué acción de gracia podremos dar en retorno a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros, ¿no? Entonces dice, perdón, ahí está, me perdí, yo sabía que me había perdido algo, ¿viste? Pero la palabra firme en el versículo 8, ¿no? Sí, no, un momento que en el versículo 8 me pasé algo, ya me parecía que yo tenía buscado una palabra, fíjese que estamos, dice, vivimos si nosotros estamos, si ustedes están firmes en el Señor. Del versículo 8, el 1 Tesalonicenses 3:8, la palabra, este es importante, lo busqué porque la había visto, me pareció importante, ¿no? O sea, de buscar esto. Cuando dice firme, a veces le busqué la palabra griega, pero no sé si la busqué. La palabra firme es esteco, es S-T-E-K-O, esteco. La busqué porque la busqué en el contexto de 1 Tesalonicenses 3, versículo 8, porque firme, o sea, en otros textos bíblicos dice otra cosa. No es importante buscarla. ¿Qué es lo que quiere decir en el griego? O sea, la traducción acá, firmes, ¿no? Y acá firme, la palabra se denota esto. Y quiere decir, es un sometimiento, un sometimiento bien dispuesto a su autoridad. Eso es lo que quiere decir firme, es un sometimiento bien dispuesto a la autoridad. Entonces, para poder entender esto, nosotros vivimos, si ahora se están firmes en el Señor, ¿qué quiere decir? Es cuando el cristiano, me pareció interesante por eso, en el versículo 8, dice, están firmes, ¿qué quiere decir firme en el Señor?
Me digo, firme en el Señor es cuando, ahí en ese contexto, que cuando el cristiano está sometido a su Señor. Porque Dios le dice, sí, acepté a Cristo como Salvador, pero no como Señor. O sea, muchos tienen a Cristo como el Salvador. ¿Hiciste una oración de entrega? Sí, como el Salvador, pero no como el Señor. Porque aceptarlo a Cristo como el Señor o Curios quiere decir, si Cristo dice tal cosa en su palabra, nosotros nos debemos someter a su señorío. Muchos vemos que aquellos que conocen a algunos predicadores, lo escuchan predicar, saben que predicadores sana la sana doctrina. Fíjese que hablan siempre de someterse al Señor, porque hoy se predica un Cristo que salva, pero no a Cristo que hay que someterse al señorío de Él en nuestras vidas. Y estar firme en el Señor acá quiere decir eso, que es un sometimiento dispuesto a su autoridad. Si Cristo en su palabra, cuando leemos la Biblia, dice tal cosa, y a pesar que nosotros, todavía en la naturaleza caída, dice no quiero porque no se lo merece esa persona, o esto, aquello, me hizo esto, debemos someternos a lo que dice Cristo, ¿no? Eso quiere decir estar firme. Bien, y aparte de esto, que también quiere decir, bueno, también busqué que decir que esa persona quiere decir quedándose o estando, quiere decir firme también, ¿no? Firme, aquellos que hayan hecho el servicio militar o alguna fuerza o seguridad saben lo que es firme. Firme es cuando alguien viene superior y dice algo y la persona es así. Y se pone firme así, ante alguien. Porque reconocemos que cuando viene un capitán o viene alguien, nosotros hacemos así, nos ponemos firmes. ¿Por qué? Porque dice firme, ¿por qué? Porque viene alguien de autoridad. Lo mismo, el Señor debemos reconocer que Él tiene autoridad sobre nosotros, porque Él nos compró a precio de sangre. Entonces nosotros tenemos que reconocemos autoridad. Pero dicen Cristo y ellos no, así, y siguen siguiendo sus vidas como si no pasara nada. Entonces firme quiere decir eso, reconocer que Cristo es su Señor. Y si Cristo dice en su palabra, leemos tal cosa, así, y decimos, sabemos que Él es el Señor y Él gobierna nuestras vidas y debemos obedecer a Él. Busqué un par de textos en Juan 15:4. Voy a leer algunos de ellos para apoyar lo que estoy diciendo. Juan 15:4, dice así. Me fui a Lucas 15:4. Me olvidé también mis anteojos. Juan 15:4 dice así: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, si no permanecéis firme. Eso también quiere decir firme, o sea, permanecer. Yo no puedo dar fruto, si yo no permanezco, no estoy constantemente en Él, o sea, no un ratito, sino constantemente, las 24 horas permanezco en Él. Entonces eso debo estar firme en Él. En 1 Corintios 15:58, 1 Corintios 15:58 dice así: así que mis hermanos, amados, estad firmes, inconmovibles, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Un día cerramos, me acuerdo, una prédica en nuestro texto. Y eso es así. Debemos permanecer firmes constantemente en la obra del Señor. No debemos estar aflojando, diciendo, bueno, estoy cansado, como yo no voy a hacer, hoy no voy a trabajar para el Señor porque hoy hice tal cosa. No, entonces me merezco un descanso justificado. No, debemos permanecer firmes. El Señor demanda, hay una guerra, y es el capitán, y nosotros somos los soldados, debemos obedecer. Ya tendremos nuestro tiempo de recompensa, un tiempo de descanso cuando Él venga, ¿no? Y vayamos hacia su gloria, ¿no? Tenía un texto más, me parece, de Hebreos 10:23 para este texto, y pasamos al otro mejor. Hebreos 10:23, antes de Tito, no, antes de Timoteo, no, después de Tito me parece que está. Tito, sí, le mando Hebreos. Hebreos 10:23, dije, 10:23, ¿sí, no? Sí. Dice así: mantengámonos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengámonos sin fluctuar, capaz que una Reina Valera parece firme, ¿no? Pero mantengámonos sin fluctuar, o sea, sin cambiar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. A veces hay que mantenernos sin estar cambiando, cuando estemos firme en ese lugar, ¿no? La confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
Entonces, si nosotros prometimos, o sea, nosotros, nuestra confesión es someternos a nuestro Señor, y aceptamos como aceptar como el Señor, sí, bueno, aceptarlo como el Señor significa que te vas a someter a Él. Si no, no. Muchos dicen aceptar al Señor como Salvador, porque quieren salvarse, está bien, de la ira venidera, del infierno, pero no quieren hacer lo que dice el Señor. ¿Por qué? Porque ellos quieren recibir bendiciones, pero quieren al Cristo Salvador, pero no quieren al Cristo como Rey, o sea, quieren al Cristo, al Cordero, el que murió por los pecados, pero no quieren al Cristo del Cristo que reina. ¿Por qué? Porque significaría que ellos tienen que dejar cosas para someterse. Es lo mismo como la mujer, dice, me debo someter a mi marido, pero no quiere porque debe dejar cosas que le gustan. Pero Cristo demanda que nos sometamos a nuestro marido, como el hombre debe amar a la mujer, no importa si hace o no hace lo que tiene que hacer. Él dice, yo te mando que la ames igual. Entonces eso es someterse. Yo digo, pero no se lo merece. Y entonces Cristo dice, yo no te dije que se lo merece, yo te dije que debes amarla, porque yo demando esto. Entonces, eso es someterse, es obedecer a lo que Cristo dice, ¿no? Eso es un sometimiento. En este caso no apliqué el de los hijos porque no veo ninguna criatura que diga acá, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a pasar del versículo 9 de Tesalonicenses, ¿no? Tesalonicenses 3:9, sí, es así. Pues, ¿qué acción de gracia podremos dar en retorno a Dios por vosotros, por todo el gozo que nos gozamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros? No, acá vemos que Pablo está diciendo que Pablo no se estaba quedando con la gloria de nada. No, Pablo no está diciendo, todo este trabajo que hice misionero, todo esto que vengo haciendo, sí, esto es porque yo me hice mucho trabajo y gracias a mí, ahora es la iglesia mía. Yo hice esto y yo tengo 5.000 personas, no. Él está diciendo que todo es la gloria de Dios. O sea, ahora voy a buscar un par de textos que vamos a ver que nosotros agregamos también, pero Dios vamos a ver que es el que da crecimiento, vamos a ver que Dios es el que añade. Si Dios dice, no, yo quiero solamente que sean salvo Noé y su familia nada más, y va a ser salvo Noé y su familia, por más que Noé predique. ¿Por qué? Porque Dios ya predestinó gente. Y vamos a estar en un lugar para que no van a ser salvo nadie los que están ahí. Pero Él dice, yo quiero que sean salvos esto. Entonces vamos a ver que Dios ahora es el que pone, saca, ¿no? En este caso Pablo está agradeciendo a Dios, dando una acción de gracia de que todo lo que he hecho es porque Dios está conmigo, está diciendo Pablo en ese texto, ¿no? Entonces Pablo vemos que no se meritó ningún mérito para él, ¿no? Daba las gracias a Dios por la que la iglesia crecía o por la iglesia se mantiene. O sea, ¿no? Nosotros debemos pensar siempre con miras de proyectarnos a que la iglesia esté en continuo crecimiento. Si no crece la iglesia por lo menos en gente, por lo menos que nosotros que estamos acá, que vayamos creciendo en conocimiento, sabiduría, y que no seamos lo que hace un año atrás, cuando empezó la misión bautista, que hayamos cambiado mucho, que miremos ahora a diciembre y va a empezar terminar un año y miremos atrás y vamos, de verdad ahora me puedo sentar y reposar y mirar para atrás y diga, de verdad sí, creo que cambié, Dios ha obrado en mí. ¿No? Eso Pablo siempre hacía eso, le daba las gracias a Dios, ¿no? Vamos a ver unos textos, como Pablo estaba agradeciendo. O sea, primero en 1 Corintios 3:7, que ya es un texto que es muy conocido, ¿no? Que, ¿se acuerdan cuando se estaba dividiendo la iglesia? Y decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, decía, y no, los más espirituales decían, yo soy de Cristo, no sigo a hombres, no sigo a pastores, sino sigo a Cristo, ¿no? Y entonces, 1 Corintios 3:7, dice así que ni el que planta es algo, ni el que lo riega, sino Dios es que está dando el crecimiento. Así que no, Pablo está diciendo, no soy yo, o no es ningún pastor, nada, de que debemos atribuir, ¿no? ¿Viste? Escucha, la iglesia de tal pastor, ¿fuiste a la iglesia de tal pastor? Y yo creo que nadie que sea un pastor va a tirar eso, ¿no? Que alguien le diga eso. ¿Por qué? Porque sabe que es de Cristo la iglesia. ¿De quién es la iglesia? Yo edificaré mi iglesia, dijo Cristo. No la tu iglesia, sino mi iglesia. Así que según dice la iglesia de tal, bueno, debe ser la iglesia de él, pero no la de Cristo. Porque sabemos que cada es la iglesia de Cristo. Nosotros somos, los pastores somos administradores de lo que Dios nos ha dado, y lo que Dios nos da administramos al pueblo, nada más. Pues la iglesia es de Cristo. Y nosotros debemos mantener y cuidar aquello que nos ha dado. Si nos dio uno, si nos dio 10, si nos dio 20. Pero Dios me va a pedir, ¿cuántas te di yo? Una, bueno, yo la quiero. Y no va a pedir ni más ni menos, si te puso 20, va a decir, bueno, tira las 20, porque no las cuidaste. Entonces vamos a rendir cuenta, ¿no?
estaba explicando eso, sí. Voy a ir a 2 Corintios 2. No, a ver si primero voy a buscarlo, porque me parece que es el... No estoy seguro si es el 14, pero me voy a fijar primero. Voy a ir el texto y me equivoco. Sí, 2 Corintios 2:14. Entonces vemos que Pablo está dando las gracias a Dios por todo lo que estaba haciendo en esta iglesia de Tesalónica, ¿no? En el 2 Corintios 2:14 dice así: más gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo y manifiesta por medio de nosotros la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Entonces, acá vemos otra vez a Pablo dando la gracia. Vamos a encontrar todo en las cartas, como en todas las cartas de Pablo, ¿no? Todas las cartas paulinas, que Pablo siempre sabe, vamos a encontrar algo de esto, de Pablo, gracias, siempre dice gracias a Dios, siempre agradeciendo a Dios, Pablo. Usted se pone a leer todas las cartas y fíjese que él siempre está agradeciendo a Dios. ¿Por qué agradecía a Dios? Porque sabía, después yo tengo un texto ahí, bueno, en el Antiguo Testamento, acuérdense que él Pablo era un hombre de estudio, ¿no? Conocía muy bien las Escrituras, por eso cuando hablaba Pablo, no es que hablaba por hablar. Por eso los pastores cuando hablan o que están a cargo y él dice, no, esto dice aquí, y a veces nosotros queremos decir, no, pero esto, debemos someternos los pastores porque si él dice, no, la Escritura dice esto, está mostrando algo que no es que a él le parece, sino que está escrito en la Escritura y él sabe que Dios demanda eso. Y por eso lo decimos para el bien de la congregación, ¿no? Dije en 2 Corintios 2:14, entonces le está dando, fíjate, más gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en triunfo. Entonces él es el que nos lleva. Cada cosa que tenemos, decimos gracias a Dios. Fíjese lo que le pasó a Nabucodonosor, ¿se acuerdan el libro de Daniel? Que dijo, esto lo es construido conmigo, y de ahí nomás con ese estaba vanagloriando, ¿qué pasó? Él se transformó en un ave. ¿Se acuerdan cuando me acuerdo que era el rey Herodes, que dijo que la gente decía que hable Dios, y él se atribuyó todo y fue consumido en gusanos? ¿Por qué? Porque nosotros cuando queremos atribuirnos, decir, más todo esto lo he hecho con las obras de mis manos, esto porque yo me sacrifico, esto porque yo trabajo, esto porque nadie me ayudó a hacer esto. Cuando hacemos eso, nos estamos vanagloriando de nosotros, y Dios aborrece eso, porque Dios da el poder para hacer la riqueza, Dios da, Dios quita, Él es el que pone siempre todo, nos facilita las cosas, ¿no? Para que podamos llegar a hacer, pero es por el poder de Dios que podemos hacer. Por eso debemos decir gracias a Dios. Había un hermano que muchas veces comemos y comemos y agradecemos la comida, pero este hermano, el tío, la otra vez yo estaba escuchando a un hermano que estaba hablando que decía que el tío terminaba de comer y agradecía. Y eso parecía raro, porque todos agradecemos como comer, pero no cuando terminaba. Y él había leído en el Antiguo Testamento que dice, te llenarás, o sea, de tu vientre, te saciarás y darás gracias a Dios. Y muchos le decían, oh, como loco Biblia, te pones los puntos de todo lo que dice la Biblia. Y él lo miraba como diciendo, y ese chico no lo entendía, este pastor, pero como fue grande entendió de que su tía tenía razón, porque él respetaba mucho lo que decía su padre. ¿Por qué? Porque él leía y decía, esto dice mi padre, yo lo voy a respetar. ¿Por qué? Porque dice, te saciarás, o sea, cuando ya estoy lleno, y darás gracias a Dios de que él te dio de comer. Y él aplicaba eso y daba gracias, pero los demás, que también se decían cristianos, se burlaban, porque él estaba buscando siempre complacer a su padre, ¿no? Y eso es lo que va a pasar cuando queramos complacer a nuestros padres. Vamos a encontrar decir, este quiere cumplir todo, parece, ¿no? Pero no es que él quiere cumplir todo para poder salir adelante de Dios, sino que él ha entendido la palabra de Dios y él entiende que lo que le agrada a su padre, ¿no? Ahí está. Entonces, ahora me tenía que proveer del Salmo 60 y... Veo que hacemos 68, versículo 3. Salmo 68, versículo 3. Me pasé. Salmo 68, versículo 3, dice así: mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Ahí está. ¿Veo lo que le gusta a Dios? Dios le gusta que nosotros nos gocemos y estemos contentos. Yo no estoy en contra de las alabanzas, muchas veces, incluso aquellos que me conocen saben que a mí me gusta la alabanza, que muchos dicen, es muy ruidosa, muy alabanza. No es que me gusta, ustedes que están escuchando los CD,
vemos que cantamos, o sea, no con guitarra eléctrica, sino que usamos una guitarra semiacústica y a veces un pandero. Pero me gustan las alabanzas un poquito movidas porque no conozco toda la Biblia, pero conozco un parte, y lo poco que conozco de la Biblia, sé lo que le gusta a mi padre. Sé que mi padre dice, yo quiero que estés contento, que cantes, fíjese lo que le di recién. Fíjese, dice, más los justos se alegrarán y gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. A él le gusta que le cantemos con alegría. Me gustan a mí las alabanzas que son, vamos a decir, por decirlo, ¿no? En el espíritu. Todo tiene que ser en el espíritu. Pero también me gusta cantar cánticos alegres, porque sé que a mi padre le gusta que estemos contentos, que le cantemos cosas alegres también. No digo esto, justifico que a veces se haga como, a veces dicen, ay, Dios alegre, y empiezan a poner cosas heavy metaleras, y empiezan a poner, hacen unos ruidos tremendos, no, alegres pero con cánticos, con salmos, y tienen que tener y cánticos espirituales. Es claro que los cánticos edifiquen, ¿cómo? Con salterio de alegría. Con salterio de alegría, sí, así dice el Salmo 150. Entonces tiene que estar, tiene que edificar la alabanza, pero tiene que también, si quiere ser alegre está bien. Si queremos cantar una alabanza, o sea, más tranquila cantamos, pero siempre en espíritu para nuestro Padre, ¿no? Otro texto más, fíjese, Pablo conocía, creo que haber leído uno de estos textos, porque en esa época no había Nuevo Testamento, ¿no? Estaba el viejo, y creo que, no sé si habrá leído, pero por lo menos tenía la idea de acá, en Deuteronomio 12:18. Acuérdense que él conocía el Antiguo Testamento. No había Nuevo Testamento porque no creo que Pablo supiera que incluso que se iba a hacer un testamento con las cartas de él. ¿No? Yo ahí te da como obra a Dios porque no sabemos. Deuteronomio 12:18. 12, versículo 18, dice así: sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiese escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones, te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Dios, Jehová demandaba y demanda que todas las cosas que hagamos, y como esto es por la gloria de Dios, esto es por lo decimos porque Dios quiere, ¿no? Por eso debemos también conocer un poco de lo que es el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, no estamos hablando de lo que es sacrificio, esas cosas que ya han pasado, pero sí lo que Dios demandaba y demanda también. Dios demanda que su pueblo se goce y esté contento cuando tenemos algo, esto es gracias a Dios. No decir, yo me trabajé, hice tanto y por eso yo me lo merezco, fíjese todo el sacrificio que estoy haciendo, no, sino decir gracias a Dios podemos poder hacer esto, ¿no? Y Dios demanda eso de su pueblo, que debemos estar gozosos, y entonces aplicándolo acá al texto en 1 Tesalonicenses, sabiendo todo esto, Pablo que decía, gracias a Dios es que está sucediendo todo esto en esta iglesia, qué bien que Dios está cuidando a los tesalonicenses, que Dios le ha dado fe, Dios le ha dado perseverancia a esta iglesia, a pesar de los sufrimientos. Acuérdate que esta iglesia no es como la de ahora que tenemos no somos perseguidos, podemos predicar. En esa época eran perseguidos, eran muertos, los familiares no los querían, sacaban las cosas. No era tan fácil ser cristiano, ¿no? Como en algunos lados. Bueno, todo eso en el versículo 9 que vimos, ¿no? No podríamos un poquito de sí, versículo 9. Si no, yo no, voy a tomar un poco de agua porque se me seca la garganta. ¿De qué? Gracias. Estamos en el versículo 9. Versículo 9, ¿no? Sí. Entonces, lo leo una vez más y ya pasamos al 10 si me equivoco. En el 10 dice así. No, en el 9, perdón. Pues qué acción de gracia podemos dar en retorno a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros. Ahí está. Entonces dice, si él quería gozarse delante de Dios, sabemos que Dios había hecho todo posible en esta iglesia, ¿no? Que pudieron seguir adelante a pesar de todos. Bueno. Segunda de Timoteo 1:3, si no me equivoco, primero lo voy a buscar, porque si no, a ver si es ese. Sí. Segunda de Timoteo 1, versículo 3, dice así: doy gracias a Dios, a quien sirvo desde mis antepasados con limpia conciencia, de cómo tengo el constante recuerdo de ti en mis oraciones,
de noche y de día. Bueno, esta es la paración. Pero fíjese que Pablo está diciendo, doy gracias a Dios, siempre constantemente dando las gracias a Dios, ¿no? De cómo Pablo, o sea, estaba sirviendo, ¿no? En el versículo, ya, ahora sí, versículo 10, si no me equivoco, segundo 3.10, 3.10 así, pidiendo insistentemente de noche y de día que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta de vuestra fe. El mismo texto que yo leí lo podía haber aplicado acá. Pero lo voy a leer de nuevo, pero fíjese, lo leo el segundo de Tesalonicenses 3.10, de nuevo, pidiendo insistentemente de noche y de día que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta de vuestra fe. Ahí está hablando de la oración, de pedir. Fíjese cómo está diciendo que él, ¿cómo ora? Que dice, él ora, nos está enseñando una de las cosas, lo que es la perseverancia en la oración. ¿Te acuerdas la oración de cuando Cristo le dice que la viudita iba y pedía, y un día se cansó del rey y dice, bueno, le voy a dar porque ya no sé que me canse? Y bueno, dice, así si vosotros oráis constantemente a vuestro Padre, ¿cómo vuestro Padre lo dará? ¿No? Lo que necesitáis. Entonces Dios se agrada, otras cosas, porque estamos también, acá venimos también a aprender de nuestro Padre, ¿no? ¿Qué es lo que aprendimos? Que a Dios le gusta que le agradezcamos constantemente cada cosa que tenemos, ¿no? Si Dios dice, te he dado, cuando tenías sed, un vaso de agua, bueno, eso gracias a Dios. Me dicen, no, pero yo quería uno de gaseosa. Eso es no ser agradecido a Dios, porque yo quise darte un vaso de agua. Entonces debemos saber agradecido en esas cosas. Otra de las cosas que vemos acá es que Dios quiere que constantemente le pidamos. Es alguien que es, nuestro Padre es un Dios que le gusta que le pidamos, ¿no? Que le pidamos, ¿no? Constantemente. Esta semana, yo me acuerdo que el pasado, gracias a Dios, saben que muchos saben que no, el trabajo que tengo yo, o sea, no me alcanza para muchas cosas, ¿no? Pero orando y orando, ¿hace cuánto? El Señor permitió por medio de mi patrón que nos dieran, ¿no? Zapatillas que son zapatillas que no las podía comprar, son muy caras. Y incluso no solo para mi señora, sino que me dio zapatillas que yo no las podía comprar, creo que, no sé si, no digo todo un mes, pero y me dio ropa que creo que ni todo un año trabajando podría juntar para comprarme lo que valen esos precios de esa ropa, ¿no? Y me acordé de lo que dice que ni Salomón se habrá vestido así, ¿por qué se afanan? Dice, y constantemente agradecer, ¿no? Porque Dios ha dado, Él suple lo que necesitamos para nuestra ropa, lo que necesitamos para comer. Debemos ser agradecidos a un Dios tan bueno, ¿no? Que tenemos, ¿no? Aquellos que tenemos, o sea, o tienen familiares o amigos, por ahí los vemos vestidos y los vemos y decimos, ¿cómo? ¿Qué pasa? Pero sabemos que nuestro Padre nos cuida, nos da la cosa, nos da una casa. Muchas veces miramos a nuestros conocidos y decimos, no tienen casa, de verdad, o no tienen algo. Y nosotros miramos y decimos, aleluya, nuestro Padre pues nos da un lugar, nos da una cocina, heladeras, cosas que nos provee, ¿no? Las cosas necesarias que necesitamos. Y entonces ahí es donde debemos dar la acción de gracia a Él, que es un Dios tan bueno, ¿no? Y misericordioso. Ahí está. Entonces, vamos en el 3.10, dice así. Vimos que Él, pidiendo constantemente de noche y de día, y yo sé que estaba en 2 Timoteo, lo voy a aplicar al mismo texto. Voy a aplicar el mismo texto que leí antes, 2 Timoteo 1.3. Sí, dice, doy gracias a Dios a quien sirvo desde mi antepasado con limpia conciencia, contengo constantemente, lo puedo decir, en mis oraciones de día, en mis oraciones, noche y día. Fíjese que Pablo estaba constantemente orando. No es Pablo que decía, hola, buen día, Dios, gracias, bueno, y a la noche decía, chao, Dios, nos vemos. Sino que dice constantemente, él estaba en qué? Orando, constantemente orando. Estaba constantemente orando, agradeciéndole y pidiendo. Así que a Pablo nunca lo vamos a ver como algunos pastores que van a escuchar que dice, te pido porque me des santa sueldo para que esté. No, él estaba diciendo, pidiendo que crezcan, Padre, en conocimiento, que crezcan la gracia, que esta iglesia tenga la fuerza para seguir, trae más aquellos casos escogidos. Oraciones no de un cristiano, no en espíritu. Este era un hombre que había sido escogido por Dios, ¿no? Así podemos reconocer a los verdaderos siervos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por la forma de orar es una. Escuchen a un siervo de Dios verdadero por qué ora. Y van a saber lo que hay adentro, ¿no? Él lo van a encontrar constantemente pidiendo por los demás. Él no lo van a encontrar pidiendo, necesito esto, aquello. Y si pide, está pidiendo, o sea,
para lo que es para su iglesia o por algo para el bien, pero siempre está pidiendo o por los demás o por las cosas espirituales, no está pidiendo porque de verdad que se multiplique cosas como vemos acá, que se llene esta y esas oraciones que pide, ¿no? En el versículo ahora 10 estábamos que él estaba constantemente orando. En 2 de Corintios 13, versículo 9, Segunda de Corintios 13, versículo 9, dije, ¿no? Dice así: pues nos regocijamos cuando nosotros somos débiles, pero vosotros sois fuertes, y por eso mismo oramos por vuestra perfección. Entonces vemos que Pablo estaba orando. Fíjese lo que leí en 2 Tesalonicenses 3, versículo 10. Si lo están leyendo, fíjese que Pablo por lo que está orando, dice, pidiendo insistentemente, en 2 Tesalonicenses 3, dice, pidiendo insistentemente, de noche y de día, que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta de vuestra fe. A ver si tengo una aclaración de lo que estoy leyendo, si no lo voy a tener que aclarar yo. A ver si tengo una ayuda de vuestra fe. Acá la palabra tengo, o sea, bueno, falta, no le veo, tengo una aclaración griega, lo que dice completemos, pero la aclaración griega dice corregir ahí. Pero yo tengo otra parte, voy a aplicar más la que he buscado yo. Fíjese, en el versículo 2 de 3 dice, oramos insistentemente de noche. Ahí nos está enseñando a orar y orar constantemente. Dice, para vuestro rostro y completemos lo que falta de vuestra fe. Ahora voy a explicar eso. Pero lo que estaba leyendo en 2 de Corintios 13, versículo 9, dice, pues nos regocijamos cuando vosotros somos débiles, pero vosotros sois fuertes, y por esto mismo oramos por vuestra perfección. Perfección acá, si no me equivoco, está hablando de lo que es, estoy orando, esa es una oración de un pastor o alguien que ora, ¿por qué? Porque la persona esté siendo perfeccionada, o sea, esté creciendo, sea madura, que crezca en la gracia y en el conocimiento, que no sea siempre un niño espiritual, alguien fluctuante, que se puede llevar por cualquier viento de doctrina, sino una oración debe orar constantemente para que las personas sean edificadas, ¿no? Para eso oramos. Y Pablo nos está enseñando acá, por medio del Espíritu Santo, a que hagamos eso, ¿no? Que se parezcan cada vez más y más a Cristo. Ahora a ver si puedo, voy a buscar un par de textos, pero lo voy a buscar. Cuando dice completemos, veo que si para completemos lo que falta de nuestra fe, capaz que, si no, sí tengo para un texto más. En estamos segunda vez, Tesalonicenses 3:10. Cuando está, primera Tesalonicenses 3:10, gracias. Cuando dice completemos lo que falta de vuestra fe, quiero que quede bien en claro, es que lo que está diciendo ahí, ¿cuándo doy el tiempo? Si me quedan 15 minutos con 30 segundos. Con lo que dice completemos de vuestra fe, no está hablando como en muchas de las iglesias acá creen. No creo, no sé si crearon algunas, pero hay algunas que creen que cuando dice completemos de vuestra fe, no es que la obra en la cruz de nuestro amado Señor Jesucristo haya sido incompleta. No es que Pablo te diga, bueno, yo tengo que completar lo que vuestra falta de vuestra fe porque lo de Cristo quedó incompleto. No está hablando de que no está hablando de que la obra de Cristo ha sido incompleta. ¿Por qué? Porque si no, cuando Cristo dijo consumado es, no hubiera quedado consumado es ya la obra, había sido incompleta. Entonces el sacrificio en la cruz de Cristo no hubiera sido completo, tenía que venir otro hombre, pero Cristo vino para cumplir la ley, ¿no? Y se cumplió. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo acá cuando está diciendo para que completemos? La palabra completemos ahí es catartizo. Es K, o sea, de kilo, A-T-A-R-T-I-Z-O, catartizo. Catartizo. ¿Qué quiere decir? Ahí, catartizo quiere decir suplir lo necesario. Eso es la idea. O sea, hay muchas
Si ustedes consultan un diccionario, yo me manejo por un diccionario Vine. Si consultan y buscan la palabra completar, se van a encontrar con muchos sinónimos, o sea, de eso. Y siempre tienen que ir a aquellos que quieren buscar un diccionario, o sea, o quieren buscar, no dicen, quiere decir completar, no, búsquese, aparte de encontrar esa palabra, ir al aplicado al texto. En este caso es en primera Tesalonicenses 3:10. ¿Qué quiere decir completar en ese contexto? Para ver, en este contexto quiere decir suplir lo necesario. Entonces Pablo, ahora sí lo podemos entender. ¿Se acuerdan cuando Pablo viajaba a Roma, en Romanos 1:8, que quería hacer un viaje antes de ir a España, quería pasar por Roma? Y él decía, quiero pasar para darle un don a ustedes, un regalo. Bueno, está hablando de compartir. En este caso dice de suplir lo necesario. ¿Qué quería suplir acá? Con ese completemos, acá está, suplir lo necesario. Vamos a ver un par de textos. Yo vi 2 Corintios 13:9, ya lo vimos, ya lo notaron. ¿Qué quiere decir? ¿Qué se acuerda diciendo? Está hablando de para que complete su madurez. Yo acá no tengo un texto, pero lo voy a buscar, pues no tengo los apuntes, pero me vino a la mente, ¿no? Que si no me equivoco es Romanos 8 y versículo 29, me parece, a ver. Ahí está, sí, Romanos 8:29. Dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo. Ahí está. Los cristianos sabemos que no estamos acá para que Dios nos haya elegido, y bueno, esto es una escuela donde nosotros nos capacitamos. Tenemos la palabra de nuestro Padre, que es la Biblia, donde nos miramos y nos corregimos. Aquellas mujeres que, se arreglan en un espejo, cuando se van a arreglar, ¿qué hacen? ¿Se quieren arreglar o para estar más linda o estar presentable? No, nosotros la Biblia es un espejo donde nos miramos y vemos nuestros defectos. Miramos y decimos, yo esto, y debemos corregir nuestra parte de que está defectuosa. ¿Por qué está defectuosa? ¿Por qué? Porque conocemos algo que se llama, no voy a entrar a lo que son los 5 puntos calvinistas acá, pero entre uno de los 5 puntos calvinistas se toca lo que es la depravación humana. O sea, ¿qué es eso? Es el pecado que muera en mí. O sea, eso es uno de los puntos que tocan. No es que Calvino haya inventado algo nuevo. Muchos nos miran los bautistas y dicen, ya sé que sos un calvinista. Yo no soy un calvinista o ningún hipercalvinista. No soy nada de eso. Yo soy un cristiano. Que siga, poner que tengo hasta 4 o 5 tomas de Calvinos ahí, sí, o sigamos enseñando de Charles Spurgeon o muchos más. Está bien, fueron grandes predicadores, pero ellos siguieron la Biblia. Y los 5 puntos calvinistas solamente se levantaron porque había una doctrina que todavía sigue en pie en estas congregaciones que están acá, que muchas de esas doctrinas enseñan que bueno, no voy a tocar ahora porque no es el punto, pero sí en otro punto está lo que es la depravación humana, o sea, el pecado. Y entonces por eso que debemos corregirnos y parecernos cada vez más a Cristo. Entonces Pablo quería viajar acá, ¿para qué? Para corregir lo que hace falta. O sea, ¿qué quería? Quería ir y ver, estar con la cosa, con la iglesia, compartir un momento, y de paso, un pastor cuando está hablando a alguien, está observando a otro. Fíjate muchas veces cuando entra un pastor, viene un pastor a la iglesia y dice, pastor, ¡ay! Y se pueden arreglar porque viene pastor. Y viene pastor, y tienen toda la casa sucia. ¿Pero qué pasa? Porque viene pastor nada más. Pero en este caso no estoy hablando de acá estuvo trabajando. Pero muchas veces porque llega el domingo, o porque llega tal vez, es porque llega el pastor y llega en ese momento, pero durante la semana no hicieron nada. Y entonces, ¿qué pasa? Eso es falsedad. Por eso Pablo, cuando venía a esta iglesia, él quería venir, pero para ver, así, con la congregación, qué es lo que hace falta. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que cuando él iba, el Espíritu de Dios, él iba a ser guiado con la persona, ¿para qué? Para corregir. Por eso cuando un pastor habla, le dice a la persona tal cosa, y le corrige con el espíritu de mansedumbre, debes cambiar esto, de ver aquello, él quiere corregir lo que hace falta. ¿Por qué? Porque el pastor sabe lo que a esa persona le falta corregir todavía para que crezca, porque la ve que es chica y necesita corregirla. Esa persona tiene un espíritu de mansedumbre y ve que es un siervo de Dios y que está siendo guiada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Porque él lo dice? No, porque si usted lo mira, él está sacando la Biblia en la mano, no dice, a mí me parece. Él lo ve que pone la Biblia en la mesa y dice, el Señor dice esto.
Y entonces con un espíritu de mansedumbre debemos sujetarnos. Y Pablo, por eso él decía, eso es catartizo, es corregir aquello que hace falta en esta gente. Y él tenía que ver eso, ¿no? En Colosenses 4, versículo 12, vamos a ver que Pablo dice, Colosenses, una vez más lo voy a avalar esto que dijo una palabra de Dios. Colosenses 4:12 dije, no, 4:12, dice así, Colosenses 4:12, os saluda Epafras, que es de entre vosotros, siervo de Cristo, quien se esfuerza siempre vosotros en las oraciones, escuchen, para que estéis firmes, perfectos y totalmente decididos a cumplir todo deseo de Dios. Acá no leí ninguna para que gane 3.000 pesos, ni que se llene el estadio. Acá no es que la tomen por broma, pero quiero que vean, que aprendan con esto a saber orar y por qué orar, ¿no? Leyendo las cartas de Pablo y de muchos vamos a ver cómo orar. Fíjense, miren por qué oraba. Acá Epafras no tenía ningún título, o sea, de cosas para predicar. Epafras dice que creyó y fue a Colosa y él abrió una iglesia y nomás. No que se puso... No tenía matrícula. Entonces, él fue, creyó y Pablo estaba contento. ¿Quién se esfuerza siempre? Y mire por qué era Epafras. En las oraciones para que estés firmes, perfectos en la madurez, que sea una persona madura, que no que sea un niño, sino que sea ya perfecto, madura y totalmente decidido a cumplir con todo el deseo de Dios. Una persona decidida, no importa lo que pasa, debo cumplir a Dios. Eso está oraba, ¿no? Epafras. Para que sean perfectos, ¿no? Para que crezcan más y más. Entonces, en Efesios 4:13, y ya voy a cerrar con este texto, Efesios 4, versículo 13, dice así. Efesios 4:13 dice así. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, o sea, maduro, a la medida, perfecto, ahí está, ¿ves? Catartizo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Catartizo, perdón, restaurar a su estado o su condición original. ¿Por qué dice, acá dice perfecto, o sea, perfecto, o sea, que está hablando maduro, eso de catartizo? ¿Por qué debemos perfeccionar y restaurar a su condición original? ¿Por qué dice acá, quiere decir eso, completemos, catartizo? ¿Por qué Pablo quería corregir aquello que está defectuoso? Una vez más lo voy a decir para que quede en nuestras mentes grabado y el Espíritu Santo nos ayude. ¿Por qué tenemos esto? ¿Por qué el pastor se predica siempre con la Biblia, está en la mano? Porque sabe que hay un mal que mora dentro de nosotros. Se llama pecado, corrupción. Y entonces por eso debemos volver a la condición original como Dios fue en Adán lo creó. Perfecto lo creó. Esto es lo que usábamos acá en esta iglesia, que es el modelo a seguir, con un evaluarte la verdad, y cuando el pastor saca y pone la mesa y dice, Dios dice eso, debemos someternos a la palabra de Dios nada más, no porque el pastor dice, sino porque la palabra de Dios lo dice. Me dice, ¿con qué autoridad predicas? Con esta, con la de Dios, o sea, esta. Y entonces debemos obedecer. Eso quiere decir catartizo. Y Pablo quería viajar a Tesalonicenses para corregir lo que hacía falta. No porque para decir, yo voy a mandarles para que no, porque acuérdense que él era uno más como ellos. Él se remangaba y trabajaba con ellos. Era uno más. No era alguien más que él creía. No, sabiendo que él tenía la autoridad como apóstol. Bueno, entonces hasta acá vamos a predicar y vamos a cerrar. Y como siempre en esta misión bautista decimos, amén. Amén.